Hay libros que se escriben para entretener, otros para informar, pero hay algunos, muy pocos, que se escriben para tocar el alma. Hoy abrimos la puerta a una nueva temporada. Autores cristianos. Aquellos que escriben no desde la ficción, sino desde la fe. Bienvenidos a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Esto es Las Crónicas de Vincent. Este episodio es un viaje, una travesía a la historia de la novela cristiana. Desde los primeros intentos por narrar lo invisible hasta los escritores contemporáneos que hacen de la literatura un acto de obediencia. Porque sí, hay una historia detrás de cada uno de los narradores de esperanza y comienza mucho más antes de lo que te imaginas. Y es que la novela cristiana no nace en las editoriales, nace en las catacumbas, en los manuscritos, en los cantos de aquellos primeros cristianos que decidieron creer a pesar del asedio del imperio. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba, y, deforme, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas criaturas que si no estuviesen en ti, no serían. Extracto del libro Las Confesiones de San Agustín. San Agustín en el siglo IV escribió Las Confesiones, una autobiografía espiritual que mezclaba testimonios con arte narrativo. Más adelante, en la Edad Media, surgieron los relatos de la Divina Comedia del autor Dante Alighieri. No era una novela como la entendemos hoy, pero sí una obra monumental donde la fe era el eje y la palabra el vehículo del alma. Infierno, canto 1. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva, áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. En el siglo XVII, John Bunyan escribió El progreso del peregrino desde la cárcel, una alegoría espiritual que ha sobrevivido más de 3 siglos y sigue tocando corazones. Viaje de cristiano a la ciudad celestial. Caminando yo por el desierto de este mundo, cuán me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado, y habiendo quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espadas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Esos fueron los primeros latidos de una literatura que no buscaba gloria, sino redención. Pero fue hasta el siglo XIX donde la novela cristiana tomó forma con más claridad. Escritores como Lew Wallace, autor de Ben-Hur, un clásico que entrelaza aventura y redención, pusieron a Cristo como el centro de una historia con drama, acción y transformación. En el siglo XX surgieron nombres que marcaron generaciones. C.S. Lewis, con Las Crónicas de Narnia, mostró que la fantasía podía ser un puente hacia el reino. J.R.R. Tolkien, aunque más sutil, tejió en El Señor de los Anillos una cosmovisión profundamente cristiana. El bien, el sacrificio, la esperanza en medio de la oscuridad. Pero Francine Rivers, una voz contemporánea, escribió Redención y Amor Redentor, novelas que pusieron
el perdón y el amor de Dios en el corazón de miles de lectores. La novela cristiana no es un género menor, es una trinchera espiritual, un lenguaje literario que le habla al alma. Pero, ¿qué define a una novela cristiana? No es solo que menciones a Dios, ni que tengas versículos, es el espíritu con el que fue escrita, esa voz que, aunque habla de dolor, no termina en desesperanza. Esa trama que, aunque cruce por la muerte, nos lleva a la resurrección. La novela cristiana se ha ido adaptando a su tiempo. En América Latina comienza a ganar voz con autores que escriben desde contextos de violencia, injusticia y pobreza, pero donde Dios sigue siendo refugio. En África y Asia, la narrativa cristiana florece como testimonio de fe bajo resurrección. La novela cristiana no está de moda, pero está más viva que nunca, y aquí en las Crónicas de Vincent deseamos darle voz a esos autores cristianos que quieren compartir sus experiencias con nosotros y con esta comunidad que sigue creciendo. Así que en esta nueva temporada hablaremos con todos aquellos autores que han escrito lo que han vivido, desde una cárcel, desde un hospital, desde los diferentes obstáculos que les ha presentado la vida. Nos contarán sobre sus libros, sí, pero también sobre sus luchas, sus caídas, sus desaciertos, sobre cómo es escribir con lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón. Y sobre todo hablaremos de ese milagro que ocurre cuando la historia es tocada por Dios, por el Creador, y nos lleva a lo que es hoy en día una obra que puede cambiar vidas completamente. Porque eso es lo que hace la novela cristiana: sana sin imponer, abre los ojos sin forzar y recuerda sin condenar. Desde San Agustín hasta Francine Rivers, desde Dante hasta los nuevos escritores emergentes de la fe en Colombia, México o Nigeria, todos comparten un mismo fuego, el de contar lo que Dios ha hecho. En esta temporada no solo leerás, no solo escucharás, vas a recordar lo esencial, que aún hay esperanza, que aún hay historias que salvan y que mientras haya autores que escriben con el alma, la fe seguirá escribiéndose en las páginas del mundo. Yo soy Vito Serrano y esto es Las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Recuerde que nos pueden seguir en YouTube, en TikTok o en Spotify como Las Crónicas de Vincent, o me pueden escribir a mi Instagram como Vito Serrano _ escritor. De seguro los estaré escuchando, estaré dialogando con ustedes cada vez que deseen compartir sus experiencias y que quieran ser parte de esta comunidad que sigue creciendo en Las Crónicas de Vincent. Bye bye. Esto es Las Crónicas de Vincent.